Muchísimas gracias. Para mí es un placer, un privilegio estar aquí otra vez con ustedes, enseñando algo, compartiendo algo de lo que el Señor nuestro Dios me ha dado del conocimiento, el conocimiento sobre las realidades políticas, ideológicas, culturales, etc. Compartir este conocimiento basado en la palabra de Dios es mi motivo de vida. Esta mañana estábamos hablando con la hermana Mayra, allá donde el hermano Gamaliel, ¿no? Yo desde muy pequeño fui muy curioso y fui amontonando conocimiento, y cuando tuve el inmerecido privilegio de conocer al Señor, le hice la oración de Salomón: sabiduría para gobierno, pedí sabiduría para gobierno. Yo aspiraba a ser el gobernante, después ya me quité esa ilusión. Estoy hablando de hace muchos años, hace más de 30, a mis 40 años le pedí sabiduría para gobierno al Señor, y desde entonces me ha dado en abundancia. Y lo que quiero es compartir ese conocimiento con los hermanos, y muchas veces los hermanos están renuentes. Ayer, por ejemplo, estuve en un lugar donde alguien que estaba hablando y demás, un hermano había caído en la trampa de considerar la palabra fundamentalismo como una mala palabra, ¿no? Así decía: nosotros no podemos ser fundamentalistas, algo así. Y bueno, con lo cual se revela un terrible desconocimiento que nos desorienta más que orienta, y necesitamos mucha orientación. ¿De dónde viene la palabra fundamentalista? La palabra fundamentalista viene de una de la situación de la guerra cultural en Estados Unidos hace 100 años. Hace 100 años era muy fuerte el embate de las corrientes evolucionistas de izquierda, marxistas, humanistas radicales, combativas, ateas, en Estados Unidos, anticristianas. Era muy fuerte el embate, y las iglesias cristianas estaban desorientadas. ¿Okay? Entonces hubo unos hermanos intelectuales que se pusieron a escribir un libro, y salieron como varios tomos de un libro que se llamaba The Fundamentals. Y ahí viene la palabra. Usted puede buscar en Wikipedia, tal vez en Wikipedia en inglés, The Fundamentals. Le va a retroceder hace 100 años. Salieron esos tomos de Fundamentals. Se llamaban así porque eran los fundamentos de la fe cristiana, la cosmovisión cristiana resumida más o menos en cada una de las materias. Era toda una enciclopedia, digamos, cristiana. Y The Fundamentals fue un emblema y un cartabón identificatorio para los cristianos ortodoxos, conservadores, apegados a la verdad, y que no doblaban la rodilla ante los nuevos baales de Darwin, Marx, y después Freud y Keynes y todos esos. Entonces, era un orgullo ser fundamentalista. Pero claro, entonces la corriente contraria, las corrientes anticristianas, empezaron a considerar de fundamentals como algo horroroso, y por lo tanto la palabra fundamentalista como un insulto, como si fuera una mala palabra, como si fuera malo ser fundamentalista. Y hoy en día tenemos mucha confusión en las iglesias, y entonces muchos pastores, incluso hermanos, dicen: sí, nosotros no podemos ser fundamentalistas, esa es una posición demasiado fundamentalista, y vaya a saber cuál sea, ¿no? Por ejemplo, vamos a hablar un poquito de los fundamentals. Empieza con la creación, ¿no? Y empieza refutando a Darwin, ¿ok? Entonces, si
no compartir la fe darwinista es ser fundamentalista. Bueno, sí, yo por lo menos soy fundamentalista. O sea, yo no creo que el hombre viene del mono y el mono del perro y el perro de la mosca. A mí eso me parece un disparate realmente. Y si eso me convierte en fundamentalista, gloria al Señor, por Dios. Y lo mismo con otras palabras, por ejemplo, la palabra radical. Yo aprendí hace muchos años que para poder atacar los problemas y verlos en su plenitud, evaluar y calibrar el armamento con el cual enfrentamos a los problemas, el armamento intelectual, ideológico, político con el cual enfrentamos a los problemas y les podemos dar solución, implica ver los problemas de raíz. Eso significa ser radical. Radical es lo opuesto a ramical. Ramical es ver de los problemas las ramas nada más y no ver la raíz. Si usted no ve la raíz, no es radical. Usted es ramical, pero no va a entender el problema y por lo tanto no va a acertar a la solución. ¿Ok? Entonces, sí, yo soy radical porque a mí me gusta ver los problemas y tratarlos por las raíces y no por las ramas. Eso. Y también soy extremista porque en un extremo normalmente está la verdad y en otro extremo no está el error o la mentira, porque desgraciadamente el error o la mentira no hay un solo error, una sola mentira, hay miles. ¿Ok? La verdad es una, el error se multiplica y la mentira y en general la maldad imita al bien en mucho, y así como el bien es difusivo de sí mismo, la maldad también. ¿Ok? El problema con el bien y la maldad es que nos están fallando, no digo por esta iglesia, digo en general, nos están fallando, hermana, los instrumentos para la navegación. Nos están fallando la brújula, el mapa. Tenemos mal los instrumentos de navegación. Tenemos los mapas equivocados. Tenemos las brújulas equivocadas. El compás también. O sea, no nos están sirviendo también el altímetro, el que mide el aparato. No nos están funcionando los aparatos. Oiga, el aparato que mide la velocidad de los vientos no nos está funcionando bien, y entonces hay cosas que son unos hay tremendos ventarrones ideológicos, ¿ok? Y nosotros no podemos identificarlos bien. ¿Por qué? Porque nuestros instrumentos están fallando, ¿ok? No podemos, y por el contrario, nuestros instrumentos nos dicen que ciertas corrientes ideológicas son malas o son terribles y tal, qué sé yo, y eso es un engaño de los instrumentos, hermano. Tenemos un problema con los instrumentos de navegación. Uso la metáfora de la navegación en la cultura. Navegamos el proceloso mar de la cultura, la educación, las letras de las canciones. Sí, eso es. Los premios Emmy, los premios Grammy, todo eso, ¿ok? Se nos imponen valores contrarios a la palabra de Dios, enemigos de la jurados y declarados de la palabra de Dios, muchos de ellos, otros no, y son los más peligrosos, los que vienen escondidos, disfrazados, ¿ok? Porque a eso les abrimos la puerta muchas veces y los dejamos pasar a nuestras iglesias y los invitamos a sentarse. Entonces, tenemos dos problemas. Cuando navegamos el proceloso mar o los procelosos mares del espacio y el tiempo, porque estamos navegando, a mí me tocó estar a caballo, mi vida, a caballo entre dos siglos, ¿no? Yo vengo del siglo XX, estoy en el siglo XXI todavía, ¿no? Y he podido ver la primera década del siglo XXI, habiendo visto y analizado y estudiado las 3 últimas décadas del siglo pasado, que fueron bien bravas, tengo la perspectiva por la edad, ¿okay?
de ver que el siglo XXI es peor, que no hemos resuelto problemas del siglo XX y vienen problemas nuevos, y no los hemos resuelto porque nos fallan los instrumentos, no están fallando los identificadores, ¿ok? No los hemos podido resolver, y me ha tocado ver la primera década del siglo XXI, ¿ok? Primera década que empezó en el año 2001, no en el 2000, ese es un error que muchas personas conocen, cometen, ¿ok? La primera década comenzó con el año 2001 y terminó con el 2010. Y en el 2011 empezó la segunda década y me toca avisorar por lo que se prevé. La tercera década, la que empieza en 2021, va a ser peor todavía. Estamos mal, hermano. Estamos mal. Estamos mal porque no, como digo, lo voy a poner la metáfora de la navegación, que es desde el Homero, desde la Ilíada y la Odisea, aunque la metáfora de la navegación es muy útil, muy fértil. Por eso me gusta mucho la metáfora de la navegación. Estamos navegando, como digo, en el mar a través de las décadas, los años, las décadas y los siglos también, ¿por qué no? Estamos navegando, como digo, en el mar de las canciones, la literatura, las ciencias, la prensa, etc. Y en ese proceloso mar tenemos dos problemas. Primero, el clima está cada vez más peor, está cada vez peor. Yo me tocó el año pasado dar una charlita en Guatemala, aniversario de mi libro Las leyes malas, y titulé la charla De malas a peores. O sea, a 10 años de la publicación de mi libro Las leyes malas, año 2009, en el 2019, el título de mi charla fue De malas a peores, porque en el 2009 teníamos leyes malas y por eso mi libro se tituló así. Pero en el 2019, además de las malas, que están todavía ahí haciendo daño, tenemos otras peores. Y lo puse, voy a hacer un resumencito. Lo puse así de este modo porque para que sea fácil entenderlo, porque las cosas a veces se pueden explicar de una manera fácil y entendible. Lo pusimos de este modo. En el 2009 teníamos las leyes malas inspiradas en el marxismo clásico, las leyes malas relacionadas con trabajo, agricultura, relaciones económicas, contratos, etc. Eran leyes malas porque, son leyes malas, porque todavía están vigentes. Intente usted hacer una empresa y le va a caer encima la ley del trabajo, y las leyes de los impuestos, las regulaciones de los ministerios encargados de la agricultura, la industria, el comercio, el transporte, lo que sea, le van a caer encima. ¿Okay? Esas leyes son malas, están inspiradas en el marxismo clásico, es decir, el manifiesto comunista de 1848, los 10 puntos del capítulo 2, yo insisto, a veces soy un poco repetitivo, me disculparán, ¿ok? Y esas leyes están vigentes todavía. Y a esas se han agregado las del marxismo cultural, es decir, las del aborto, las de la ideología de género, agenda LGBTIQ+, no sé por dónde va el abecedario, ya se lo van a acabar porque dicen que hay 100 y pico de géneros que no es mujer y varón. Si usted ve la raza humana como varón y mujer, entonces usted es binarista. Usted no está viendo que los 100 y pico de géneros y todo eso. Bueno, entonces esas leyes son todavía peores. Pero al cristianaje le está fallando la lectura de los instrumentos. El cristianaje, le llamo yo, para no hablar de la cristiandad, o sea, los cristianos, los hermanitos, ¿ok? Son pro vida y pro familia. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, que están en contra del aborto y en contra de las leyes de la ideología de género. Muy bien, fantástico, eso también, estamos.
Yo también. ¿Por qué? Porque son antivida y antifamilia. Ah, excelente. Ajá, pero ¿y la ley del trabajo? Ah, no, esa protege al trabajador. No, hermano, estamos mal. Y la ley del Banco Central, bueno, porque yo no sé ni de qué se trata. Y mire, la ley del Banco Central es la que le permite al Banco Central estafarnos a todos, metiéndonos unos billetes que no tienen respaldo real, que no tienen respaldo metálico, y nos dicen eso es dinero. Y nosotros tenemos que agachar la cabeza y decir, sí, señor Estado, usted tiene, sí, señor Banco Central, usted tiene razón, eso es dinero. Mentira, bíblicamente eso no es dinero, porque no tiene relación con el oro y la plata. Y eso muchos hermanos me dirán, pero bueno, ¿y eso qué tiene que ver? Bueno, hagamos como el grupo de los 8 ese del pastor Ernesto que están estudiando a Mises. Ahí tenemos que estudiar Mises para ver cómo y por qué nos están engañando, nos están empobreciendo y nos están llevando a la condición de Éxodo 5. A ver, alguien que pueda abrir ahí su Biblia o en su iPod posiblemente, en Éxodo 5 y compartirnos la parte donde el faraón decide redoblar el trabajo sobre los esclavos. Que los esclavos están pensando en ideas de libertad, están pensando en dejar la esclavitud. Hay un tal Moisés ahí, su familia, su hermano Aarón, su hermana Miriam, que están alibertando a los esclavos y haciéndoles ver la salida, Éxodo, ¿okay? La salida de la esclavitud, el camino hacia la libertad. Entonces, ¿qué dice el faraón? Redoblemos el trabajo. ¿Qué dice ahí, hermana? Compartir, por favor. Ajá, adelante, por favor. Ok. Sí, ¿qué versículos son, hermano? Ok, Éxodo 5, del 5 al 9, ¿no? Ahí es esa situación descrita allí, describe nuestra situación. Estamos así, estamos esclavizados, obligados a trabajar la mayor parte del año para el Estado, el ídolo, el Dios, ¿okay? De esta sociedad y esta cultura. Hay 3 clases de impuestos, los que todos conocemos, los impuestos legislados. Está la inflación, que es un impuesto no legislado, un impuesto oculto, disfrazado. Y está la deuda pública, que es un impuesto postergado, un impuesto que se traslada a las generaciones siguientes, a los niños, a los jóvenes, los hijos. Ellos van a tener que pagar el endeudamiento actual. Y así, y como el endeudamiento es eterno, la deuda eterna, no es solo externa, sino eterna, se refinancia, viene el Fondo Monetario, entonces se refinancia, y entonces es un calvario de nunca acabar. ¿Sí? Pero no tenemos los instrumentos, nos están fallando los instrumentos, ¿no? Porque como la excusa es no tengo tiempo, no todos los hermanos tienen tiempo como para, con el pastor Ernesto y los 8 que están estudiando a Mises, ponerse a hacer esa tarea para poder entender lo que está pasando y cómo podría ser el remedio. Entonces, no, porque no tengo tiempo. Entonces, no tienen tiempo, además no tienen dinero, ¿no? Porque esa es otra cosa. Estamos esclavizados, en consecuencia estamos sin dinero, por lo menos sin dinero suficiente, y estamos
eh, pero y sin tiempo. Y tenemos hermanos como los pentecostales que seguro que me van a estar oyendo y decir, no, hermano, no diga esa palabra, no recibo esa palabra, yo decreto que soy rico y tal. Y resulta que no tienen ni para pagar el gas. Entonces estamos mal. No estamos viendo que las leyes de la economía dictadas en el siglo XX fueron inspiradas en documentos, fueron ideadas, fueron elucubradas un siglo antes, en el siglo XIX. El Manifiesto Comunista de 1848, estamos hablando de un siglo antes. En el siglo XIX se pergeñó todos los instrumentos se pergeñaron todos los instrumentos de dominación a través de la economía y la educación. Están en el capítulo 2, 10 puntos. ¿Ok? Y se pusieron en práctica en el siglo XX. ¿Ok? Y todavía los tenemos ahí, porque los hermanos están tan confundidos que no alcanzan a ver los problemas. Y, como digo, tenemos tormentas cada vez más fuertes, rayos y truenos, tenemos tsunamis y oleadas y tal, y nos fallan los instrumentos. No podemos leer bien lo que está pasando. Estamos navegando a ciegas y vamos de mal en peor por esa situación. En marzo vamos a tener un foro, si Dios quiere, los del Movimiento 5 Reforma, y la frase que hemos elegido es del presidente Ronald Reagan, que dice así: el mal no vence si el bien no se acobarda. Repito, presidente Ronald Reagan, el mal no vence si el bien no se acobarda. Y yo le agregaría, se acobarda, o sea, se achicopala, como dicen en México, ¿no? Y eso es lo que pasa, el bien se achicopala, se acobarda, se rinde, dobla la rodilla, se confunde muchas veces, es ineficiente en su accionar o no acciona. El bien está de brazos cruzados, mientras el mal trabaja día y noche y lo hace con eficiencia. ¿Ok? Aquí en México el mal, o sea, la izquierda cristiana, ha constituido ya un partido político, el Partido Encuentro Social, y los demás no hemos hecho nada todavía. Eso está mal, pero eso muestra siempre la palabra de nuestro Señor Jesucristo, el Divino Maestro, que dice que los hijos de la tiniebla son con frecuencias en sus propios asuntos y negocios, para sus maquinaciones, sus acciones, son con frecuencia más diligentes, más eficaces, más clarividentes, ¿por qué no decirlo así?, más hábiles, tienen menos escrúpulos encima de eso que los hijos de la luz. Los hijos de la luz como que andamos siempre atontados, sin poder discernir bien lo que está pasando, sin terminar, andamos confundidos, algunos acobardados. Yo diría, el mal no vence si el bien no se acobarda o se confunde, porque el bien puede confundirse y en tal caso el mal vence, de la misma manera que si el bien se acobarda. ¿Okay? Entonces, tenemos ese problema terrible. No sabemos distinguir la izquierda de la derecha. Todavía seguimos creyendo que la izquierda tiene ideales, pero lo ha traicionado, y la derecha solo tiene intereses y tal. No, todavía estamos sin entender que derecha es orden, justicia y libertad. Y orden, justicia y libertad son valores establecidos en la palabra de Dios como guías para la acción de gobierno que tiene que ver con política. Bueno, pero seguimos con que, no, la política no, que no hable de política. La política nos divide, que no hable de política. Seguimos confundiendo política con politiquería. Entonces, estamos mal. No alcanzamos a ver
cosas que a mí por lo menos me perturban y me intranquilizan mucho. Como por ejemplo las noticias que vienen del estado de Guerrero acerca de fuerzas autodefensa, o sea, paramilitares, ¿ok? Que hacen, bueno, y lo dicen además, y eso no está mal. O sea, si el gobierno no cumple la función esencial de ofrecernos seguridad, tenemos que buscarla por otro lado, tenemos que buscarla nosotros mismos, tenemos que armarnos y entrenarnos, todos nosotros, hombres, mujeres, jóvenes, adultos y niños. Eso está sucediendo en el estado de Guerrero. Muy bien, gracias. Eso está sucediendo en el estado de Guerrero. Y eso es preocupante. Y eso pasa siempre, ¿eh? Siempre. ¿Por qué? Porque tenemos el cuento estatista de que el Estado está para controlar la economía, para la educación y para la salud y tal y la seguridad, ¿qué? Entonces, las fuerzas de izquierda debilitan cada vez más los estamentos encargados de seguridad en relación con el Estado, ¿okay? Para crear lo contrario a orden, justicia y libertad. ¿Qué es lo contrario al orden? El caos. ¿Qué es lo contrario a la justicia? Situaciones de injusticia. ¿Okay? ¿Y qué es lo contrario? Dijimos orden, justicia y libertad. ¿Y qué es lo contrario de la libertad? Opresión. Eso es la izquierda. Desorden, injusticia y opresión. Y todavía hay cristianos que van y hacen el Partido Encuentro Social, que es un partido de izquierda. No, estamos mal. Estamos mal. Yo quería hoy hablar de Holanda. Habíamos anoche tenido una conversación aquí, habíamos adelantado algo. Holanda, fíjese, hay señales malas y buenas de Holanda. Vamos a empezar con las malas. ¿Okay? En Holanda, esto tiene algo que ver, pasa algo que tiene algo que ver con el Estado de Guerrero, lo que sucede en el Estado de Guerrero. La violencia es violencia del narco, contra la cual se precaven las fuerzas de autodefensa. O sea, el problema de la violencia del narcotráfico y la narcoviolencia y la narcocompra de autoridades y jueces y policías y fiscales por parte de los narcotraficantes. Eso es porque no se ha corregido el error del siglo XX de prohibir las sustancias, las drogas, etcétera, al mismo tiempo que se prohibió el alcohol en Estados Unidos, la ley seca. Con respecto al alcohol, se procedió a corregir. A los 10, 12, 15 años más o menos, se hizo otra enmienda constitucional y se corrigió. Y entonces se acabaron así con Al Capone y todo eso que vimos de los años 20, los Roaring Twenties, los 20 ruidosos y Elliot Ness y todo eso. O sea, se corrigió el error, pero con las drogas no se ha corregido el error. Yo tuve que irme de Bolivia porque yo señalé que era un error, y un error cada vez más grave, no entender el problema de la droga, que la guerra a la droga ya fracasó, y me sacaron de Bolivia las iglesias porque dijeron, no, eso es que está mal, defiende la legalidad de la droga, entonces, pero un momentito, mire que vamos mal porque tenemos en este momento en América Latina dos expresidentes que son el expresidente de Brasil, Fernando Henrique Cardoso, y el de Uruguay, José Mujica, que están promoviendo una solución entre comillas, porque el remedio es peor que la enfermedad. Están una solución tipo holandesa de que el Estado se convierta de prohibidor de droga, porque dicen, bueno, no, sí, está bien, reconocemos que el enfoque de la guerra a la droga ha fracasado, admitimos que nos equivocamos, entonces vamos a buscar una solución.
Pero la solución no es volver las cosas antes de 1919 a que las drogas estén en las droguerías, así como el licor en las licorerías, en los bares y restaurantes. Esa no es la solución de ellos. La solución de Cardoso y Mujica es tipo holandesa, o sea, que el Estado se convierta de prohibidor en proveedor. O sea, la provisión, no la prohibición, la provisión de drogas por el Estado. O sea, el Estado te va a poner en algunas esquinas, ya hay en algunos países europeos, no solo en algunas regiones de Holanda, ya hay una especie de botiquines como si fueran farmacias. Entonces ahí van los drogadictos. Ahí hay enfermeras y hay un médico de turno y tal, y qué sé yo, y les proveen de droga allí en esos botiquines, como si fueran farmacias. Les inyectan y tal. ¿A cargo de quién? Del Estado. O sea, el Estado se convierte de prohibidor en provisionista, de prohibidor en proveedor de droga, y todo porque no quieren leer a Milton Friedman, por ejemplo, no quieren leer a lo que escribe Friedman y Thomas Sachs, es un filósofo y psiquiatra que ha tratado de estas cosas. ¿Okay? Yo recomiendo su lectura. Claro, no es... a ver. Aquí vamos a entrar en un terreno medio escabroso. Claro, él no comparte nuestra cosmovisión, él es otra cosmovisión, pero en materia de políticas públicas estamos de acuerdo en cuáles son las políticas públicas malas y cuáles son las buenas. Y pasar del Estado y cuáles son las peores. Porque aquí no solo tenemos que distinguir entre el bien y el mal. Tenemos que distinguir entre el mal y lo peor. Entre lo malo y lo peor. Porque ya es malo lo que pasa con el narcotráfico y tal, pero agregarle esto ya sería peor. Ya sería empeorar algo que está mal. Muchos cristianos, bueno, a mí me echan de la iglesia de los países por decir estas cosas. O sea, yo no comparto la cosmovisión de Thomas Sachs, por Dios, ¿ok? No es cristiano, no es reformado, ni reformacional, ni nada de eso. Pero él dice muchas cosas acerca de políticas públicas equivocadas en materia de droga, como la prohibición, la guerra a la droga. Dice que eso está equivocado y en eso tiene razón. Una de las páginas que más me impresionan a mí del libro de Doyle, de las raíces de la cultura occidental, son las páginas donde el autor trata el bendito tema de la gracia común. Y eso forma parte de la herencia kuiperiana. Vamos a verlo ahora más enseguida en Holanda y demás. La gracia común, ¿ok? Tanto Groen van Prinsterer como Kuyper, como Doyle y Evan Ronen, o sea, parte de la herencia doctrinaria de la herencia de Kuyper y de la visión, y eso está en la idea cosmonómica y antirreduccionista de Doyle, ¿ok? Está muy fundamentado en la gracia común, el concepto calvinista de gracia común. ¿Ok? ¿Qué le impide a Dios usar a un ateo que tiene otra cosmovisión como el doctor Thomas Sachs para hablar de las políticas buenas y malas con relación a la droga? Y nosotros, ¿qué nos impide aprender de ellos? En ese sentido, no, yo personalmente no me gusta ser sectario. Y si él tiene algo importante que decir en esa materia, lo leo a Thomas Sachs, ¿ok? El mito de la enfermedad mental y muchos libros interesantes sobre, como digo, políticas públicas, porque hay 4 planos. Permítame explicarles los 4 planos de lo que es la política, no la politiquería, ¿ok? Politiquería ya sabemos lo que es. Politiquería son las trapisondas que se ponen unos a otros los politiqueros para sacarse de en medio. Y toda esa, Rosario Robles, el caso de Rosario Robles, ahí tiene. El caso del otro, García Luna, que vino después, ¿no? Ahí está. Eso es politiquería. Lo usan como los politiqueros
se quitan del medio unos a otros, ¿ok? Y entran en pleitos interminables. Y lo peor del caso es que muchos vemos a los cristianos opinando sobre esos pleitos. Y les tenemos que decir, hermano, no se pierda, no se desenfoque, enfóquese. Ese no es su problema, el pleito que tiene el PRI con el PAN y ambos con Morena. Esos son problemas de ellos, problemas de... O sea, bíblicamente, de acuerdo al libro de Proverbios, eso tiene un nombre, se llama pleito ajeno. Pero ¿cuánto cristiano no compra pleito ajeno en esta materia? ¿Por qué? Por la desorientación. Desorientación es falta de orientación por carencia o defecto de los instrumentos orientadores, le hace mapa, brújula, compás y regla. ¿Entendió? Entonces, los 4 planos son el plano ideológico, el plano programático, el plano representativo y el plano electoral. En Holanda, ahora viene la noticia buena, okay. En Holanda, la noticia buena es que todos los hermanos cristianos, no todos, bueno, casi todos los hermanos cristianos, que en su momento y después leyeron a Groen van Prinstein, leyeron a Kuyper y a Deuber, casi todos esos hermanos cristianos, algunos reformados, otros muy reformados, otros menos reformados y otros incluso católicos, aceptaron lo fundamental de esa visión kuiperiana, ¿okay? De lo que es las esferas irreductibles, la soberanía, o algunos preferimos llamarle autonomía, mejor que soberanía, de las esferas irreductibles, que una no se puede reducir a la otra, etc. Y que la política era un terreno de labranza cultural, como dijo alguien ayer en la reunión donde estuve. La política no era algo ajeno, o que debía ser ajeno al quehacer cristiano. Claro, no para todo el mundo, sino para los que tenemos vocación para eso. Bien, entonces se dedicaron a construir fuerzas, herramientas, instrumentos de carácter político que desembocaron en partidos políticos. Yo no se lo voy a poner ahí para no distraer, porque eso lo puede buscar usted, lo puede buscar en Wikipedia, tanto en la Wikipedia en español como en la Wikipedia en inglés. Puede buscar usted los partidos cristianos en Holanda. Los partidos cristianos en Holanda, y ahí están sus líderes también. Los partidos cristianos en Holanda son y han sido varios. A veces han ganado elecciones, muchas veces, y otras veces han perdido, pero aún cuando perdiendo, han hecho de contrapeso y sirven para hacer de contrapeso, cosa que lamentablemente en América Latina, pero ni soñar, ¿ok? Por eso la izquierda no tiene contrapeso, su hegemonía es casi absoluta. Porque los kuiperianos, vamos a llamarle así, pero no solo kuiperianos reformados, también kuiperianos católicos, ¿okay? Algunos más católicos que otros, incluso porque dentro del catolicismo también, ustedes saben, estaba, en esa época sobre todo estaba fuerte la disidencia de los veterocatólicos, los viejos católicos, que fueron los disidentes del Concilio Vaticano I de 1870. ¿Okay? Entonces formaron partidos políticos para decirle basta a la izquierda. Dejaron los egoísmos grupales y los egoísmos confesionales, los pusieron de lado, diferencias doctrinarias. Poner de lado diferencias doctrinarias para ir a pelear contra el comunismo no significa olvidarse de diferencias doctrinarias, ok, pueden ser, son muy importantes y tal, pero para Kuyper el enemigo era el socialismo y él fundó ese partido, el Partido Antirrevolucionario, con apoyo de gente
reformada, otra más reformada, otra menos reformada y otra católica. Y se hizo el Partido Contrarrevolucionario y ese partido tuvo hijos, tuvo partiditos. Los partidos también nacen, crecen, se casan. ¿Okay? Los partidos se casan. ¿Okay? Se llaman frentes y alianzas entre partidos políticos. Y son en el mercado político el equivalente de lo que son en el mercado comercial, de la economía, son las fusiones y adquisiciones. ¿Ok? Entonces los partidos también entonces nacen, crecen, se desarrollan, se casan y tienen partiditos. ¿Ok? Sí. Lea la historia de los partidos políticos en Holanda y va a ver lo que le digo. Y esto es válido para los de izquierda y de centro también, no solo para los de derecha. ¿Ok? Y en Holanda, los partidos cristianos siempre fueron con distintos nombres, con diferentes frentes y alianzas y demás, siempre fueron tres. Siempre hubo el partido antirrevolucionario fundado por Kuyper sobre la base de todo eso que hemos leído y estudiado aquí y seguimos estudiando, muchos de nosotros, se llamaba Partido Contrarrevolucionario, ¿ok? Y claro, después tuvo descendencia y algunos de los hijos cambiaron de nombre. Pero ahí está, la matriz está ahí, es la matriz kuiperiana. No hay, incluso en la constitución del país de Holanda hay algunos resabios todavía de esa visión kuiperiana. Por ejemplo, el voto no es obligatorio, el voto es facultativo. Por otro ejemplo, el Senado es de elección indirecta. El Senado los senadores no son elegidos directamente por el pueblo, no son resultado de la elección popular y directa, sino que son elegidos por los estamentos el Senado, las instituciones, la Cámara Legislativa de cada Estado federal. O sea, técnicamente no es una federación ni confederación, es un reino, ¿okay? Pero tiene forma federal y eso es parte de la herencia kuiperiana. ¿Por qué eso es así? Bueno, porque no se quedaron quietos. No se cruzaron de brazos los lectores de Kuyper, en absoluto, y por eso pudieron hacer contrapeso. Inclusive les ha caído un castigo de Dios terrible, así como el Papa argentino que le mandaron a los católicos romanos, le mandó como castigo de Dios. A los holandeses, al saber qué pecados cometieron, le mandaron una reina argentina. Y la reina máxima, la reina actual, es argentina y por lo tanto progre. Ok. Así. Pero hay partidos cristianos que pueden hacer contrapeso. ¿Ok? Y pueden ganar elecciones y pueden formar gobierno. Entonces, el Partido Demócrata Cristiano Católico, el Partido Antirrevolucionario Reformado o Reformacional, y también otro partido que se llamaba Unión Cristiana Histórica. Y esos partidos, y esos eran los más reformados, los más reformacionales. Léase, entre otros, los más anticatólicos, ¿no? Por cierto, Máxima es católica. Okay. Su esposo, el rey, no. El rey es reformado. Entonces, y esos tres partidos y los partidos hijos y nietos de esos partidos formaron, hicieron y deshicieron frentes y alianzas, ganaron y perdieron elecciones, pero ahí van, hermano, no se han quedado quietos. Y esto es lo principal de lo que yo vine a decir esta mañana. La labor de Groen, de Kuyper, de Doivert, esos libros que nosotros hemos estudiado y seguimos estudiando y podemos tener en español gracias al doctor Adolfo García de la Sierra, al doctor Adolfo que se ocupó de traducir y de editar algunos de esos materiales, esas obras tan valiosas, y ocuparse de impulsar la publicación
para que podamos tenerla. En algún sentido, a mí me gustaría ser un continuador, salvando las distancias y humildemente, de la tarea del doctor Adolfo, en el sentido de que, bueno, él nos tradujo y nos publicó y nos puso a leer. Fantástico. Gloria al Señor, gracias, doctor Adolfo. Pero ahora, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos con eso? ¿Okay? Ahora que tenemos instrumentos y tenemos la cosmovisión y tenemos esa claridad, ¿qué hacemos? Mi pregunta es, ¿por qué no hacemos lo mismo que los holandeses? ¿Por qué no formamos partidos? A los holandeses no les ha ido tan mal, ¿ok? Han hecho partidos políticos y han podido parar y han podido trabajar en los 4 planos. Son partidos, y esto es muy importante, son partidos, todos los partidos cristianos en Holanda, como en muchas otras partes de Europa también, no solo Holanda. Hablo de Holanda porque es la obra de Kuyper, la herencia kuiperiana, ¿okay? Pero hay otros países también. Estos partidos son partidos completos, quiere decir que son ideológicos, son programáticos, son representativos y son electorales. Es decir, como ideológicos, son partidos que tienen una cosmovisión muy clara, ¿okay? Y no se acobardan, no doblan la rodilla. Más o menos, no es una cosa perfecta, ¿okay? Hay errores, hay manchas y arrugas, pero más o menos han sido fieles. Y por eso hoy son gobierno. Mark Rutte, el actual primer ministro de Holanda, es de un partido que es descendiente del antirrevolucionario que fundó Kuyper. Y ese es el primer ministro actual de Holanda. Mark Rutte se llama. ¿Okay? Entonces estoy hablando de cosas que hicieron con la herencia kuiperiana. No se limitaron a leer nada más y ya. ¿Ok? Entonces, son partidos ideológicos, son partidos programáticos. O sea, de la ideología surgen políticas públicas. Ese es el segundo plano. Imaginen 4 planos como si fueran 4 pisos de una casa. El piso de arriba es, el piso ideológico, programático, representativo y electoral. Lo ideológico tiene que ver con principios, reglas básicas y valores. Tiene que ver con filosofía de la cultura, con la idea cosmonómica en este caso, ¿ok? Y lo programático son, ¿cuáles son las políticas públicas frente a los problemas que hay? Por ejemplo, el Islam, la inmigración islámica, por ejemplo, la droga, por ejemplo, la corrupción, por ejemplo, el fraude electoral, etcétera. O sea, ¿cuáles son las políticas públicas correctas y cuáles las equivocadas? Ese es el segundo plano, el plano programático. El tercero es el representativo. Son partidos representativos de sectores. El Partido Católico representa a los católicos. El Partido Protestante, los partidos protestantes, pues son varios, representan a los protestantes en las diversas denominaciones y demás. ¿Okay? En ese sentido son transparentes. Representan y son financiados y apoyados y motorizados e impulsados. Son partidos que tienen periódicos y medios de comunicación para librar la guerra cultural. También las políticas públicas, y las políticas públicas son la base de las alianzas. Tú estás de acuerdo en tal o cual solución para tal problema o no. Si no estás de acuerdo, vamos a negociar y vamos a sacar un programa común de una agenda. La palabra agenda es muy importante. Vamos a tener una agenda y vamos a acordar y vamos a impulsar estas políticas públicas tales y cuales. Representativo de sectores, el tercer representativo. Cada quien sabe el que está sentado ahí a quien representa. Y por último son partidos electorales, o sea, son partidos que postulan candidatos, hacen propaganda, desarrollan campañas electorales, compiten
No hacen como aquí en Brasil, que ese es otro problema. Aquí en Brasil, Bolsonaro está Olavo de Carvalho, a quien muchos de nosotros seguimos porque es un gran filósofo y tal, le está pidiendo exigiendo, demandando a Bolsonaro que proscriba el Partido Comunista, que prohíba, criminalice la oposición de izquierda, el comunismo y el socialismo. No, así no es en Europa. Y no es en Europa porque en Europa han probado varias veces prohibiendo el comunismo, prohibiendo el socialismo, y resulta que cuando vos prohíbes una cosa, es muy probable que incentive su consumo. ¿Okay? Entonces, las prohibiciones no funcionan. Yo me acuerdo cuando yo era chiquito, el gobierno militar que tumbó a Perón, ¿okay? Proscribió el peronismo. No se podía ni mencionar el nombre de Perón, estaba prohibido. Podías ir a la cárcel por lo menos una noche, ¿ok? Si cantaba la manchita o algo así. Bueno, y sin embargo, más de 70 años después, el peronismo sigue siendo la bestia negra, la maldición de la Argentina y tal. ¿Por qué? Porque han querido prohibirlo, y no es prohibir, al mal, por lo menos en la política, ¿ok? Hay que derrotarlo en las urnas. Ahora, si vos no sos competente para derrotarlo en las urnas, ¿por qué es? Pregúntate, y eso es porque no tienes un partido completo que sea al mismo tiempo ideológico, programático, representativo y electoral. Pero eso es lo que vamos a hacer un descanso aquí porque usted me dijo que de 9 a 1, pero haciendo descanso. ¿Okay? No sé si con preguntas, sin preguntas. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Hacemos un alto aquí? Ok. Entonces ustedes dirán si es con preguntas o no. Y entonces, eso fue lo que hicieron en Holanda. Y yo lo único que digo es, qué bonito si lo hiciéramos en México y en Argentina y en Bolivia y en Perú, los cristianos. Eso es todo lo que yo digo, eso es todo lo que yo enseño. Para eso yo estoy disponible para enseñar cómo lo hicieron en Holanda y en otros países europeos, incluso en países africanos, los leones africanos, donde fuerzas cristianas, claro, no pentecostales, ¿okay? Fuerzas cristianas de base reformada están sirviendo de sustrato a partidos políticos que están impulsando cambios para desterrar la pobreza, quitarnos de encima la corrupción, o sea, educarnos todos privadamente, por supuesto, según el modelo de Dios. Es mucho pedir, yo creo que no. Perdón, disculpe.